Buenas tardes y gracias por aguantar hasta estas horas. Adelante, diputado. Soy una gente que se deja provocar fácilmente. Acérquese un poco al micrófono. Muy bien, o puedo acercar. Permítame, diputado Carlos Francisco, se solicita a cabina de sonido, nos pueden ayudar subiendo el sonido del micrófono del orador, por favor. Decía a ustedes que me dejo provocar fácilmente. Y cuando vi que esto se llamaba pensar diferente, dije, pues ahí debo estar yo. Porque pienso muy diferente, sobre todo al discurso que de alguna manera me ofendió el día de ayer. El señor exsecretario de Gobernación, de esa persona a la que fácilmente calificaron en su tiempo como el alto vacío, le otorgaron la oportunidad de hablar 5 minutos de uno de los momentos más gloriosos de este país. Un momento que si ese no hubiera existido, seguramente no hubiéramos derrotado a los franceses. Seguramente no hubiéramos podido seguir avanzando en el cambio de la historia, el 5 de mayo. Y resulta que esta también es una protesta contra los señores que designan quienes deben venir a decir los discursitos, estos que a mí me parecieron totalmente de primaria. Pero luego ahí sentado me di cuenta que había muchas cosas que yo no sabía de Chiapas, ahí donde algunos de aquel lugar dicen que no debe existir en la República. Pero entendí que las famosas efemérides nos daban lecciones que a veces no hemos tenido ni siquiera en las primarias oficiales, que son en donde nos dan estas elecciones. Y entonces me puse a pensar y vi que el señor exsecretario de Gobernación, a quien le dieron la oportunidad de venir a hablar de la batalla del 5 de mayo, le dedicó esta cuartilla y los conté y son 30 renglones. ¿Y saben cuántas veces mencionó a Ignacio Zaragoza? 2. Y nunca entendió lo que eso ha sido en la historia de México. Y por eso supliqué y rogué que me dejaran estos minutos para decirles quién es Ignacio Zaragoza y cómo venció a los polcos, cómo venció a los fifís, cómo venció a la antipatria. Pero antes, permítame un segundo, hay otro nombre que nadie sabe, Juan Antonio de la Fuente. Así se llamaba mi escuela primaria y se llamó la preparatoria en donde, por fin salido de escuelas confesionales, comencé a ser un hombre libre. Juan Antonio de la Fuente fue 3, 4, 5 veces secretario de Estado y cuando murió, su viuda tuvo que pedir prestado para enterrarlo. Juan Antonio de la Fuente es el hombre que le dijo a Napoleón III, no luchéis contra mi patria porque mi patria es invencible. Pero no se refería a los barcos, no se refería al ejército, no se refería a las armas ni a las vituallas, se refería al carácter de los mexicanos que lástimamente no todos lo compartamos. ¿Sabe qué le dijo Juan Antonio de la Fuente? Ustedes podrán ganar la guerra, ustedes podrán dominar el territorio, pero dominarán sobre cadáveres, no sobre esclavos. Y eso, unos cuantos años después, un muchacho al que se le mencionó tan pobremente porque no hay alma, porque no hay sentimiento para entender el país y nuestra historia, Ignacio Zaragoza tenía 33 años. Se trató de enlistar en el ejército para combatir a los gringos, a la canalla de Texas, que fíjense ustedes, cuando nace Zaragoza, nace en territorio mexicano. Se llamaba Bahía de Espíritu Santo. Hoy y desde entonces se llama Goliat. Hasta la tierra perdió, pues se enlistó en el ejército contra la invasión francesa, que ni siquiera se mencionó ayer que era la segunda. La primera había sido la ridícula pelea de los pasteles. Y cuando llegaron los franceses, les demostró el 5 de mayo
que Juan Antonio de la Fuente tenía la razón. Aquí ni siquiera se mencionó eso. Y piensen, si no hemos ganado una batalla como la del 5 de mayo, que ni siquiera era un gran triunfo militar, era un triunfo de la razón y del espíritu, de la honra y la bravía de esos mexicanos, los acapulaxtas, los indígenas de Puebla, y eran ahí generales que él tampoco se le ocurrió mencionar, era Negrete y era Porfirio Díaz, y eran generales así que se batearon el 5 de mayo y le ganamos a la historia. Pero no se mencionó en esta cuartilla que los señores, el exsecretario del Alto Vacío, no conoce. Y si lo conoce, pobrecito, 6 años de secretario de Gobernación de ese hombre le han de haber hecho perder el seso. Pero aquí queremos recordar a Juan Antonio de la Fuente. Concluya, diputado, por favor. Si ya tengo que continuar, solo puedo decir una cosa. Fíjense qué tristeza. Yo venía a decir de esto y me encontré las porras, los mensajes de odio, los mensajes de rencor, los mensajes de profunda debilidad de quienes tuvieron 12 años en el poder y qué ruina de este país hicieron. Llevamos 3 años y salgan a las calles. Las señoras de allá vienen y dicen, esas viejas verduleras, qué dignas viejas verduleras que tienen dignidad y capacidad y quieren a su país. Vuelve a ser una lucha de los polcos. Los polcos eran los que apoyaban a los franceses y los que apoyaban a los gringos. Concluya, diputado Ortiz Tejeda, por favor. Entonces termino. ¿Saben qué? Dice uno de los más grandes pensadores mexicanos, el que sacó la cartilla moral, y dice, muy bien, termino y digo, que los mexicanos que caminan en nuestro territorio y no saben de la historia patria son unos extranjeros en su propia tierra. Y ¿saben una cosa? Yo les dejo una pregunta a las que los incluyo. Concluya, también. diputado, por favor. Que no tenemos 5 sexenios en que hemos estado gobernados por Concluya, extranjeros. diputado, por favor. Eso es toda mi Tendré pregunta. que pedir que cierren el 6 sonido años del micrófono, gobernados por por favor. extranjeros.